Es importante recordar al hablar de los primeros humanos que durante millones de años no fuimos depredadores ápice. A los primeros humanos se les llevó mucho tiempo llegar a nuestra posición actual. De manera aterradora y lamentablemente dominante sobre todo el reino animal, en esos primeros años los humanos enfrentaban una amplia variedad de amenazas. Todo desde cocodrilos, herbívoros agresivos, osos gigantes e incluso aves enormes era tanto peligroso como común en el Pleistoceno. Sin embargo, un grupo de depredadores se destaca infamemente por encima de todos los demás, tanto en popularidad como en infamia. Los gatos dientes de sable, o tigres dientes de sable, como se les conoce coloquialmente, su nombre por sí solo es suficiente para provocar una imagen poderosa en la mente. Un felino gigante, mucho más feroz que los leones y tigres de la era moderna, se encontraba de pie observando su territorio mientras mostraba sus colmillos y rugía. En todo el mundo, los gatos dientes de sable eran un grupo de animales prominente y peligroso, pero es importante recordar que eso es solo lo que fueron. Animales, al igual que nosotros, estos mamíferos mortales tenían vidas sociales complejas, emociones y hábitos que normalmente se pasan por alto en favor del espectacular armamento de caza que ostentaban estos depredadores ápice. En el video de hoy examinaremos a varios de los felinos dientes de sable más destacados que vivieron en las praderas del mundo del Pleistoceno que nuestros primeros antepasados comenzaban a conquistar. Veremos animales de todo el mundo, explorando cómo vivían y cazaban junto a nuestros parientes lejanos. Siéntate y relájate mientras te llevamos de regreso al Pleistoceno para explorar a los tigres dientes de sable, los depredadores prehistóricos de los primeros humanos. Quizá te sorprenda la posición de estos depredadores prehistóricos en el árbol genealógico de los felinos. Hoy en día, todas las especies de gatos pertenecen al orden Carnívora, una familia más amplia que incluye animales relacionados como perros, osos, comadrejas y focas, entre muchos otros dentro de Carnívora. Todos los gatos pertenecen a una familia conocida como félidos, un grupo muy diverso que incluye desde leones y tigres hasta pumas y caracales. Junto con gatos mucho más pequeños como el gato de las arenas y el gato de la jungla, entre otros, muchos de estos gatos más grandes como los leones, tigres, leopardos y jaguares se ubican en la subfamilia Pantheraceae, mientras que algunos de los gatos típicamente más pequeños, incluyendo no solo al gato de las arenas y al gato de la jungla, sino también a los guepardos y pumas, se ubican en la subfamilia Philaenea, donde deja esto a los gatos dientes de sable. Entonces, en realidad, ellos se encuentran fuera de ambas subfamilias, dentro de una subfamilia separada en la familia Philaenea. Esta subfamilia se conoce como Machaerodontidae, y todos los animales de los que hablaremos en el video de hoy están estrechamente relacionados en este grupo. Aunque estos felinos están relacionados entre sí, no están estrechamente relacionados con los tigres, lo que puede llevar a algunos malentendidos sobre su famoso apodo. Tampoco están particularmente emparentados con otros felinos de la familia Felidae y se separaron de un ancestro común mucho antes. Machaerodontidae contiene una variedad de subgrupos, y los felinos de este grupo se podían encontrar en muchos continentes: América, Asia, África y Europa. El nombre de la subfamilia proviene de las palabras griegas para diente de daga. Como todos los felinos de este grupo, presumían colmillos en forma de sable que les ayudaban en sus técnicas de caza. Muchos de estos felinos en esta subfamilia preferían las praderas abiertas, como las praderas, los pastizales y la sabana, y estaban adaptados para enfrentarse a presas de gran tamaño. Estos felinos surgieron en el Mioceno temprano, hace unos 23 millones de años. Nuestros antepasados humanos llegaron a un mundo ya dominado por estos depredadores de dientes afilados.
En muchos entornos, eran los depredadores ápice que hacían la vida muy difícil para los primeros humanos. Al igual que nosotros, estos felinos evolucionaron primero en África y pudieron expandirse por todo el mundo a lo largo de su historia evolutiva. Los humanos se encontrarían con una amplia variedad de especies en casi todos los continentes a los que se aventuraban, y en cada lugar casi siempre serían los depredadores principales. No fue sino hasta la época del Holoceno, la misma época en la que vivimos hoy, que los felinos macarodontinos se extinguieron, habiendo sido forzados a competir por recursos alimenticios tanto con especies de felinos contemporáneos como con grupos de humanos primitivos tecnológicamente avanzados. Es interesante notar que los dientes en forma de sable no eran exclusivos de los felinos Macarodontinae. Si bien estos felinos son sin duda los animales más famosos que han presumido de estas impresionantes armas, muchos otros depredadores a lo largo de la historia han empleado esta técnica para someter a sus presas. La primera instancia de esto en realidad se remonta a hace más de 250 millones de años, cuando los gorgonópsidos como Licanops recorrían los matorrales africanos del período pérmico. Mucho antes de la aparición de los dinosaurios. Hasta donde sabemos, después de la extinción de los gorgonópsidos, los dientes de sable permanecerían inactivos en el registro fósil hasta la llegada del Cenozoico, cuando marsupiales como Thylacolmilo evolucionaron algunos de los colmillos curvos más impresionantes jamás vistos. Otros grupos de mamíferos carnívoros seguirían el mismo camino: los creodontes, los nimrávidos, los hienodontes y los barbarofilidos, todos ellos mamíferos depredadores que eran superficialmente similares a los felinos. Este video retoma la historia en una etapa muy tardía de la evolución del diente de sable, donde el último grupo de animales en poseerlos son los felinos macairodontinos. Deinofello es el felino que estuvo presente desde el principio a lo largo de los anales de la evolución humana. De todos los dientes de sable, fue con el que la mayoría de los primeros humanos estaban más familiarizados. Las especies de felinos dentro del género Deinofello estuvieron ampliamente distribuidas tanto en las épocas del Plioceno como del Pleistoceno, apareciendo hace aproximadamente 5 millones de años en las llanuras de África. Para hace alrededor de 1 millón de años, el género ya se había diversificado y había llegado a Europa, Asia e incluso América del Norte. Pero fueron nuestros antepasados en África quienes pasaron más tiempo cerca de esta especie. Muchas especies de Deinofelus eran grandes, del tamaño de jaguares y leopardos actuales, y a diferencia de muchos felinos de dientes de sable, preferían bosques más densos. Esto ha llevado a los científicos a especular que, al igual que esos felinos, pudo haber tenido un pelaje manchado para ayudarle a mezclarse con el entorno y acechar a sus presas con la mayor facilidad posible. Los dientes caninos del Deinofelus eran más cortos que los que se ven en los felinos de dientes de sable posteriores, pero aún así eran significativamente más largos que los que se encuentran en los leones y tigres actuales, indicando claramente a qué subfamilia pertenecen estos animales. Cuando el Deinofelus evolucionó por primera vez, no era el animal más temido de África. Ese título era de los primeros leopardos, expertos en trepar árboles para cazar, lo que significa que casi ningún lugar era seguro para los australopitecos y los primeros miembros del género Homo que vivían en el África subsahariana. Deinofelus entonces prefería cazar animales grandes de pastoreo como antílopes y équidos. Como muchos felinos grandes, Deinofelus habría usado la maleza como cobertura, y el posible patrón moteado o rayado en su pelaje rompía su silueta en la poca luz. La persecución habría iniciado justo cuando el felino hallaba un sitio para emboscar a su presa. No todas las cacerías habrían sido exitosas, pero usar el sigilo habría sido preferible para un animal que no estaba hecho para persecuciones de larga distancia. Existe evidencia de que Deinofelus cazaba a Australopithecus africanus, una especie que tendía a preferir los bosques de la antigua África más que las llanuras abiertas.
Este era un primate que aún no dominaba completamente el arte de caminar erguido durante largos periodos de tiempo y por lo tanto pasaba mucho tiempo cerca de los árboles. Probablemente la especie se cruzaba con Deinofelus con frecuencia y algunos de estos encuentros seguramente no eran nada amistosos, por decirlo menos. Además de esto, se han encontrado cráneos del pariente humano temprano Paranthropus en yacimientos fósiles en Sudáfrica que parecen haber sido perforados por dientes que coinciden en tamaño y distancia con los que poseía Deinofelus. Se piensa que esto era un hecho raro, tal vez cuando los felinos eran expulsados de los bosques hacia las llanuras por el hambre. Deinofelus era famoso no solo por sus dientes de sable, sino también por sus poderosas extremidades delanteras que se cree que usaba para sujetar a su presa mientras la mataba. La estructura social y el comportamiento de Deinofelus solo se conocen superficialmente, inferidos por hallazgos especiales en Sudáfrica. No muy lejos de las cuevas de Sturkfontein, en este sitio conocido como la Granja de Bolt, se encontraron los restos de una familia de Deinofelus preservados juntos y en una proximidad muy cercana. Un macho, una hembra y una cría estaban presentes en lo que se cree que fue un antiguo pozo, una trampa natural en la que varios animales desafortunados quedaron atrapados. Esto es evidencia de comportamiento social, lo que implica que los felinos posiblemente vivían juntos en grupos. Debajo de la familia Deinofelus, en el pozo de la Granja de Bolt, yace un pequeño grupo de restos de babuinos. Se cree que los felinos intentaron cazar a los babuinos atrapados en el pozo, pero ellos mismos quedaron atrapados. A su vez, también hay pruebas sustanciales de que el Deinofelus pudo haberse refugiado en cuevas, ya que se han descubierto muchos restos de estos felinos dentro de ellas. Se cree que las 8 especies nombradas de Deinofelus se extinguieron cuando el Pleistoceno tardío dio paso a la última edad de hielo. A medida que los bosques de los que dependían se convirtieron en pastizales secos, las principales fuentes de alimento de estos felinos desaparecieron y al no poder adaptarse a un mundo que cambiaba rápidamente como lo hicieron otros felinos de dientes de sable, finalmente desaparecieron por completo. Otro género ampliamente distribuido de felino macerodontino que apareció en el registro fósil alrededor de la época del Mioceno medio, Macarodus, desafortunadamente se ha convertido en los últimos años en algo así como un taxón cajón desastre. Es un término que los biólogos usan para describir un género animal empleado en la clasificación de especies con ubicación incierta. El felino fue descrito y nombrado por primera vez en 1832 por Johann Jakob Kaup, un naturalista alemán antes de los estudios de Kaup. Se creía que los restos eran de un oso antiguo, pero Kaup los identificó como un felino de dientes de sable. Con el paso de los años, muchos restos de otros felinos de dientes de sable fueron clasificados dentro del género Macerodus, aunque en realidad los fósiles pertenecían a animales como Megentherion, Nimravides y Sansanosmilus. Después de haber sido asignados a ese género durante años, esto ya se ha corregido. Y aunque Macerodus sigue siendo en cierto modo un taxón cajón desastre, todavía es un género válido. Y el felino conocido como Macerodus sí existió y tenía aproximadamente el tamaño de un león actual. La mayoría de las especies de Macerodus medían en promedio 1 metro de alto y 2 de largo. Se le conocía en sitios de África, Europa, Asia y Norteamérica. De las 5 especies descritas con certeza, la más grande era una especie de China conocida como Macerodus horribilis, que estaba entre los felinos macerodontinos más grandes en general. Con un peso de más de 400 kilogramos, esto es más del doble del peso promedio de un león, lo que lo habría convertido en un depredador formidable y corpulento. Los cráneos de Macarodus son grandes y estrechos, con colmillos largos en forma de cuchillo que se volvían menos aserrados con su uso.
Debido al tamaño corpulento y las patas cortas de este felino, los científicos han podido inferir que todas las especies conocidas eran depredadores de emboscada que esperaban al acecho entre el follaje disperso o los pastizales altos de las llanuras abiertas, esperando el momento para atacar, solo cuando la presa estaba lo suficientemente cerca. A pesar de la longitud de sus enormes colmillos, Macarodus era capaz de acomodar sus dientes cómodamente en la boca, a diferencia de especies posteriores como Smilodon, cuyos dientes eran tan grandes que colgaban permanentemente fuera de las mandíbulas. Se cree que las especies de Macarodus eran hábiles saltadores, capaces de saltar sobre una presa para usar sus colmillos y causar una herida cortante en la garganta. Como muchos felinos de dientes de sable, los largos colmillos de Macarodus eran delicados y solo se usaban para sujetar a la presa como último recurso, mientras los brazos pesados del felino inmovilizaban a la presa. Los colmillos se usaban solo si el felino estaba seguro de dar un golpe mortal, pues existía riesgo de romperlos. Era una posible sentencia de muerte y habría dejado al felino incapaz de realizar una muerte limpia y rápida, lo que podría haber resultado en inanición. Los fósiles de Macarodus son muy conocidos del sitio cero de los batallones en España, donde era un depredador de grandes herbívoros. Muchos animales diferentes formaban parte del menú del felino, desde parientes tempranos de las jirafas y rinocerontes hasta caballos, ciervos, antílopes e incluso elefantes. En América se cree que las especies de Macarodus eran capaces incluso de derribar algunas especies de perezosos terrestres entre los animales más grandes y peligrosos de las llanuras abiertas. Los dientes de Macarodus hallados en España presentan muchas fracturas, indicando que estos felinos los usaban para sujetar a sus presas. Sin duda una jugada muy arriesgada. Macarodus kabir del desierto de Jurab, en lo que hoy es el norte de Chad en África Central, es la especie que se cree que fue devoradora de hombres. Se cree que Sahelanthropus, un género de primate temprano que habría parecido tanto a los chimpancés como a los humanos, fue una presa clave para esta especie. Era un Macarodus muy grande que representaba una amenaza constante para nuestros antepasados en esta región. Se cree que el comportamiento social en Macarodus era muy similar al que se observa en los grandes felinos actuales. Como depredadores de las llanuras, estos felinos posiblemente vivían en manadas como los leones modernos, quizás con un solo macho líder. Con las hembras realizando la mayor parte de la caza en grupo, este comportamiento habría incrementado las tasas de éxito al encontrar alimento. Y dado que tantos grandes herbívoros se cruzaban en el camino de estos felinos, era casi una necesidad. Homotherio era lo que hoy se conoce como un felino de colmillos en forma de cimitarra y fue un género extremadamente extendido, conocido tanto en América como en toda Eurasia, así como en África. Este felino apareció por primera vez a principios del Plioceno y vivió hasta finales del Pleistoceno, lo que significa que se cruzó con varias especies de humanos primitivos. Entonces, ¿qué distingue al homotherio de los demás macaírodontinos para que se le llame un felino de colmillos en forma de cimitarra y no uno de colmillos de sable? La diferencia obvia son los dientes. Los colmillos en forma de sable del homotherio eran más cortos y curvos que en otros macaírodontinos, lo que indica una mayor adaptación, cazando presas que se movían más rápido, presas que no necesitaban ser abatidas con un golpe a la garganta. La segunda diferencia se puede observar en la estructura de las extremidades de estos espectaculares felinos. Aunque en general Homotherium era de menor estatura que los felinos que hemos visto hasta ahora, sus patas eran proporcionalmente mucho más largas. Homotherium corría sobre 4 patas alargadas y delgadas. Eso le habría permitido alcanzar una gran velocidad. Esto le permitía cazar como un guepardo y ser un depredador que perseguía herbívoros más pequeños y menos corpulentos. Vivía en hábitats abiertos y alpinos, y se cree que estaba mucho mejor adaptado a la vida en la estepa de los mamuts que sus parientes, lo que significa que pudo sobrevivir por más tiempo en una mayor variedad de áreas.
Se cree que era diurno, cazando durante el día y durmiendo por la noche. Debido a sus fantásticas adaptaciones para vivir en ambientes más fríos y abiertos, Omoterio era un depredador astuto de una amplia variedad de presas. Se piensa que los felinos africanos cazaban no solo antílopes y caballos veloces, sino también crías de elefante. El Omoterio del hemisferio norte casi con certeza cazaba a los primeros humanos y estuvo presente en la Tierra durante casi toda nuestra historia evolutiva. Las garras afiladas y retráctiles y mandíbulas poderosas hacían que nuestros antepasados vivieran con miedo de estos depredadores veloces que cazaban persiguiendo a sus presas. Para que te des una idea, imagina a un animal del tamaño y forma de un leopardo corriendo hacia ti, pero con patas mucho más largas, mientras que un leopardo depende del sigilo. Omoterio habría tenido enormes reservas de resistencia. Cuando tú te cansas, el Omoterio puede seguir adelante. En América, específicamente en el Pleistoceno de Texas, una serie de esqueletos de Omoterio están asociados con los restos cercanos de más de 400 crías de mamut. Los Omoterios descubiertos aquí varían mucho en cuanto a su edad. Individuos ancianos yacen junto a adultos en la plenitud de su vida, quienes, a su vez, cuidaban de cachorros que también pueden encontrarse en estos depósitos. Se piensa que este sitio, conocido como la Cueva Friesenhan, era una especie de guarida para una manada de Omoterios, perteneciendo a una población de felinos que se alimentaba principalmente de mamuts jóvenes. Esto es evidencia directa de un comportamiento social complejo. Se cree que una manada de felinos cazó en grupo para derribar un mamut y luego arrastró la presa a la cueva para comerla juntos. Las extremidades delanteras, delgadas y veloces, también daban al felino gran musculatura y fuerza, lo que significa que estaba perfectamente equipado para derribar presas fuertes, así como rápidas. Incluso se piensa que el felino habría desmembrado a los mamuts en piezas más fáciles de transportar para que cada uno pudiera llevar una parte justa del cadáver de regreso a la cueva y que otros pudieran disfrutarlo. Es probable que el comportamiento de vivir en cuevas se haya desarrollado como una forma de enfrentar a otros carnívoros competidores de la región. Lobos terribles, osos de cara corta y otros felinos, como los leones americanos, vivían en estas tierras y podrían haber superado a Omoterio por su comida. En las condiciones adecuadas, refugiarse en una cueva con todo el grupo familiar significaba que problemas como estos se minimizaban. Megantherion fue un género diverso de felino con dientes de sable que prosperó durante el Mioceno, Plioceno y Pleistoceno en América del Norte, África y Eurasia. Se volvió más raro en el hemisferio sur, ya que no era un felino adaptado para ambientes boscosos, prefería cazar a sus presas en las llanuras abiertas. Fósiles antiguos de Megantherion de unos 45 millones de años se encontraron sorprendentemente en América del Norte. Por lo tanto, se ha propuesto que este era un felino. Siguió rutas de migración opuestas a sus parientes. Evolucionó en América del Norte, luego se expandió a Asia por el estrecho de Bering. Desde aquí, llegó a África hace aproximadamente 35 millones de años y alcanzó Europa hace unos 25 millones de años. Sin embargo, persiste el escepticismo. Algunos restos encontrados en cañones que posiblemente pertenecen a Megantherion podrían tener 7 millones de años, lo que haría de África su lugar de origen evolutivo. Las especies de Megantherion eran esencialmente lo opuesto a Omotherium. Era una especie baja, robusta y pesada, de un tamaño similar al de un jaguar moderno. Sus músculos del cuello eran de los más grandes entre los felinos, lo que le permitía dar mordidas muy peligrosas en el cuello de los herbívoros que cazaba. Se cree que las especies europeas de Megantherion cazaban grandes mamíferos con pezuñas, así como crías de elefantes y rinocerontes. No solo era un cazador eficaz en tierra, también podía trepar árboles con gran destreza. Quizás arrastraba sus presas a las ramas grandes para librarse de la molestia de los carroñeros en el suelo.
En contraste con algunos de los otros felinos mequerodontinos, se cree que Megantherion era solitario, muy parecido a un leopardo moderno. Sus dientes carnaciales eran pequeños, lo que indica que habría comido su alimento muy lentamente, lejos de otros animales. Se sabe que los especímenes de Megantherion de Asia Occidental tuvieron encuentros violentos con grupos de Homo erectus como Homo erectus. Se sabe que los cráneos presentan heridas que coinciden con las dimensiones de los colmillos de sable de este felino. Sin embargo, al juzgar por la posición de las marcas en el cráneo, este felino no cazaba al Homo erectus, solo lo atacaba en defensa propia. Asustado, el felino no estaba acechando activamente a los homínidos, pero pudo haber sido el objetivo de un ataque por parte de ellos para hacerlo huir. El acorralado Megantherion, en vez de huir, atacó a un Homo erectus y mordió con fuerza su cabeza. Esto resultó en la muerte del Homo erectus, cuyos compañeros probablemente dieron media vuelta y huyeron en dirección opuesta. No se cree que el felino luego se alimentara del homínido y simplemente desechó la presa a merced de los carroñeros. Sin embargo, en Sudáfrica no es así. Y hay evidencia directa descubierta al examinar los isótopos de carbono en los dientes de Megantherion de que este felino cazaba a los primeros humanos. No solo los cazaba, sino que era más probable que los cazara que otras especies de felinos en la región, como Deinofelus. Se cree que el Megantherion pudo ser un ancestro directo del famoso felino dientes de sable, el Smilodon. Esto se debe a su imponente presencia en Norteamérica y a las similitudes entre los especímenes fósiles descubiertos. Hasta ahora, ningún otro felino dientes de sable ha sido tan estudiado o representado en los medios como el Smilodon. De hecho, si ves un felino dientes de sable en el arte, la televisión, el cine o un videojuego, casi seguro que se supone que es o está basado en el Smilodon. Esto se debe a que los restos de Smilodon son realmente muy conocidos, lo que ha hecho que este felino se convierta en uno de los animales prehistóricos más famosos. Punto final. La ciencia conoce 3 especies: Smilodon gracilis, Smilodon populator y Smilodon fatalis, las 3 conocidas únicamente en América. Era un género grande y robusto, con mucha musculatura para derribar herbívoros poderosos. Sus colmillos en forma de sable estaban entre los más largos de cualquier felino macerodóntido y se habrían usado con moderación para asestar un golpe mortal en la garganta. Smilodon evolucionó en América del Norte y pudo acceder a América del Sur cuando el puente terrestre de Panamá conectó ambos continentes hace 3 millones de años, lo que permitió que ocurriera un evento conocido como el Gran Intercambio Americano. Sudamérica recibió animales como felinos dientes de sable, caballos, camélidos, cerdos y proboscidios de América del Norte, mientras que América del Norte recibió perezosos terrestres, gliptodontes, aves del terror, roedores y más. Smilodon, un felino que estaba adaptado para cazar animales grandes como bisontes y camellos en América del Norte, prosperó en el sur, posiblemente incluso superando a las espectaculares aves del terror y llevándolas a la extinción en lo que hoy es Brasil y Argentina. Smilodon no se extinguió hasta hace muy poco, hace unos 10.000 años. En otras palabras, los humanos convivieron con el felino durante unos 3.000 años al llegar por primera vez a América del Norte. Algunos de estos encuentros probablemente fueron mortales. El smilodonte estaba adaptado para cazar algunos de los herbívoros más grandes y poderosos de las llanuras americanas. Así que los humanos, especialmente los que estaban solos o desarmados, habrían sido un bocadillo fácil para un cazador tan exitoso y coordinado. Como otros macerodontinos, el smilodonte habría sido un depredador sigiloso de emboscada, usando el follaje o el pasto alto como cobertura. Mientras se acercaba lentamente a su presa, en el último momento atacaría con sus patas, derribaba a la criatura y clavaba sus dientes en el cuello con tal precisión que rara vez se rompían, permitiendo al felino seguir cazando. Sin embargo, no se sabe si el Smilodon era social o no.
Una prueba de que eran sociales es que los fósiles de Smilodon están juntos en los pozos de alquitrán de La Brea, cerca de lo que ahora es Los Ángeles, en el estado de California, Estados Unidos. La Brea tiene muchas pozas de alquitrán espeso y pegajoso, que atrapaban a los herbívoros que intentaban escapar tras caminar sobre ellas. Estudios sobre leones e hienas muestran que los grandes carnívoros mamíferos responden rápidamente al sonido de animales que luchan en situaciones como esa. Probablemente el Smilodon también cazaba así. Esto podría indicar una inteligencia mejorada, un rasgo que está estrechamente asociado con animales sociales que cazan en manada, como los leones y las hienas. Existen pruebas claras de huesos de Smilodon con lesiones curadas. Un Smilodon solitario probablemente sucumbiría rápidamente a la muerte si sufriera tales heridas, pero un Smilodon social habría sido cuidado por un grupo mientras se recuperaba, llevándole comida. La estructura de los huesos hyoides en las estructuras vocales del Smilodon implica que era capaz de emitir una amplia gama de sonidos, incluyendo rugidos, lo que proporciona más evidencia de su comportamiento social. Por otro lado, sin embargo, hay mucha evidencia de violencia entre miembros de la misma especie en los restos de Smilodon, lo que podría indicar un estilo de vida solitario. La competencia era alta, lo que resultaba en huesos rotos, mordeduras y enfrentamientos territoriales, algunos de los cuales posiblemente fueron fatales. La discusión continúa, pero la evidencia parece inclinarse ligeramente a favor de que estos felinos fueran animales sociales. Las relaciones humanas con los grandes felinos datan de mucho antes de lo que pensabas. Durante el Pleistoceno, los felinos dientes de sable siempre llegaban antes que los humanos donde quiera que estos iban. Es muy evidente por qué estos animales han ocupado un lugar tan especial en nuestra prehistoria, con representaciones tempranas de ellos apareciendo en el arte rupestre entre nuestros antepasados durante todo el Pleistoceno. Si hoy quitaras las herramientas, ciudades, armas y tecnología humanas, la escena en las llanuras y bosques de África, Eurasia y América sería similar. Los felinos reinarían supremos, con depredadores como el tigre, el león, el leopardo, el jaguar y el puma humillándonos como los autoproclamados principales depredadores del mundo. Estos hermosos depredadores han inspirado el arte y las historias humanas durante milenios, y hay muy pocas posibilidades de que eso se detenga pronto.